Desde Deportes HG quisiera hoy proponerles un tema que para mí resulta novedoso por la cantidad de deportistas internacionales que han visitado Holguín durante una u otra etapa. Los primeros que me vienen a la mente son los de 1992 y la visita del equipo estadounidense que posteriormente participó en la Olimpiada de Barcelona junto con el equipo Cuba, que fue el que se tituló, y que efectuó 3 partidos en Holguín. En ese equipo, por ejemplo, estaba Charles Johnson, un receptor al cual se le veían ya cualidades a esa temprana edad universitaria y que después tuvo una larga carrera en grandes ligas, principalmente jugando con los Marlins de la Florida. Ese mismo Charles Johnson después vino a La Habana y recuerdo que dio un jonrón en conteo de 3 bolas sin strike, que en aquel momento nos parecía una rareza porque no se estilaba que en Cuba con 3 bolas se le hiciera swing a una bola, a una pelota, ¿no? Y Charles Johnson lo hizo en un estadio latinoamericano abarrotado, en el primero de los 2 duelos contra los Orioles de Baltimore. Ese mismo equipo de Estados Unidos del año 92 tenía a Nomar García Parra, que tuvo también una trayectoria extensa en grandes ligas, casi siempre con los Medias Rojas de Boston. Nomar García Parra, que es de origen mexicano, pero nacido en Estados Unidos, me viene a la mente que en aquellos días, cuando él estaba, yo era pequeño, pero recuerdo que se hablaba de que por el apellido Parra era familia de alguien en Holguín o algo así, pero bueno, no, después, con el decursar del tiempo, supe que era de origen mexicano y que no tenía nada que ver con alguna familia de Holguín en ese momento, pero sí, si no me equivoco, con el equipo universitario no era torpedero, sino jardinero izquierdo, e hizo un gran fildeo en uno de los partidos. Ya también se le veía que iba a tener a futuros resultados en grandes ligas. En el marco de una Copa Mundial, la del año 2003, aquellas que organizaba la antigua, es decir, sí, la antigua organización que ahora es Confederación Mundial de Béisbol y Softball, organizaba Copas Mundiales. Y Holguín fue sede de uno de los grupos. Y México, que estuvo en ese grupo, trajo un grupo de jóvenes, a un colectivo de jóvenes también, en el que figuraba Jorge Cantú. Jorge Cantú, que fue un pelotero de cierto rango en grandes ligas, que inclusive estuvo en 3 clásicos mundiales con México, y que yo creo que cuando se hable de peloteros destacados en los últimos tiempos en grandes ligas mexicanas, Jorge Cantú tiene que ser incluido. Él era también defensor del cuadro cuando lo vi jugar en el estadio Calixto García, y por el apellido después lo asocié, apenas lo vi, porque también se le notaba que tenía facultades, que era un pelotero con talento, que podía resaltar de un momento a otro. En este listado también pudiera incluir, y ahora me voy al fútbol, en el año 2008, en la 5ª Olimpiada Nacional Juvenil, nos visitó un equipo de Venezuela sub-20, el equipo nacional de Venezuela sub-20. Y ahora, a la luz de que salen ya el ascenso del Real Oviedo en España, me viene también a la mente la visita en ese equipo sub-20 de Venezuela de Salomón Rondón. Salomón Rondón, que va ahora de refuerzo con el Real Oviedo a la primera división, ya un delantero de 35 años, veterano. Él vino con ese equipo sub-20 y jugó, por ejemplo, en el Feliu Leiva. Ese equipo sub-20 no tenía todavía la clasificación al Mundial Juvenil, la obtuvo posteriormente. Vino dirigido por César Farías, que a nivel de clubes ha tenido resultados en Sudamérica y principalmente en Venezuela. Pero ese mismo director técnico que estaba en Holguín dirigiendo a la selección juvenil había dirigido a la selección mayor días antes de esa visita a Holguín en un amistoso contra Brasil. Fue la primera vez que ellos le ganaron a Brasil. En un amistoso de primera categoría, con la absoluta de Venezuela. Creo que fue un amistoso que se celebró en Estados Unidos, si mal no recuerdo. Ellos estuvieron unos días, participaron en esta Olimpiada y al año siguiente fueron al Mundial de Egipto sub-20. Quisiera seguirles mencionando, por ejemplo, en el año 2016,
al calor de las visitas, de los intercambios que hubo entre peloteritos de Canadá y Estados Unidos con peloteritos de Holguín, y que también iban de Holguín y se movían en el municipio cabecera y en otros municipios, ¿no? Freire, Báguano. Y con eso, por ejemplo, en el año 2015 vino Devon White. Devon White, que fue campeón con los Azulejos de Toronto, en la época de esplendor de los Azulejos de Toronto. Un jardinero de muy buenas manos, de origen jamaiquino, y que fue un pelotero también de rango en las grandes ligas. Eso fue en el año 2015, pero en el 2016 vino Bill Lee, ya vino bastante veterano, un pelotero que era lanzador de los Medias Rojas de Boston, igual que Nomar García Parra era miembro, bueno, él era miembro de los Medias Rojas de Boston, y que es miembro o integrante del Salón de la Fama de los Medias Rojas de Boston. Él estuvo, incluso dio entrevistas, dio declaraciones, habló muy bien de la pelota cubana. Y en ese mismo 2016 estuvo en Holguín Ever Cabrera, pelotero nica, que asistió a un juego de las estrellas de las grandes ligas. No tuvo una dilatada carrera por problemas de diversa índole en grandes ligas, pero un problema de salud que vino a recibir tratamiento en Holguín en el año 2016 de rehabilitación, y pudo superar ese problema en ese momento. Tomaba algunas prácticas en el estadio Calixto García y lo entrevistamos para los medios territoriales en esos días. Un ejemplo que me viene a la mente, habló muy bien de Germán Mesa, el manager cubano para el próximo Clásico Mundial. Recordar que Germán Mesa, dirigiendo la pelota profesional de Nicaragua, ha tenido éxito. Y él habló muy bien de Germán Mesa y de Omar Linares como preparador de bateo. Ever Cabrera se rehabilitó, volvió a jugar con la selección nacional de Nicaragua. Él había participado en un preclásico con Nicaragua en ese entonces y volvió a jugar pelota en Nicaragua, y recuperó en parte aquella forma deportiva que tuvo Celsa, por ejemplo con los Padres de San Diego. Era muy buen jugador de base. Hasta aquí es más o menos una panorámica de lo que les quería hablar, de figuras del deporte internacional que han estado en Holguín, no sé, en los últimos 30 años más o menos. Puede ser que no estén todos, y si alguien tiene alguna sugerencia de otra visita, o tenga en la memoria algún dato de años anteriores, porque la mayoría de los deportes, de los eventos internacionales están vinculados al béisbol, y bueno, este ejemplo que les puse del fútbol, pero principalmente al béisbol, aunque en Moa se celebraba la Copa Pedro Soto Alba de boxeo, quizás hubo también algún buen boxeador del campo socialista que estuvo en esa etapa. No olviden suscribirse a mi proyecto Deportes HG, que está comenzando, pero que desde España, quiere también dar una óptica del deporte internacional cubano y el guineano.